Bueno, mire, la lectora o el lector de Aprendizaje o El libro de los placeres, este novelón de Clarice Lispector, pues sabe desde el principio que el hombre del que se enamora Lori se llama Ulises. Después, casi a mitad de la novela, el nombre de la protagonista se vincula a una tradición mítica, a una leyenda. El verdadero nombre de Lori es Lorelei, y en la novela dice Ulises: es una pena que tu apodo sea Lori, porque tu nombre Lorelei es más bonito. ¿Sabes quién era Lorelei? Y pregunta ella: ¿era alguien? Y responde Ulises: Lorelei es el nombre de un personaje legendario del folclore alemán. La leyenda dice que Lorelei seducía a los pescadores con sus cánticos y ellos terminaban muriendo en el fondo del mar. Ya no me acuerdo de más detalles. No me mires con esos ojos culpables. En primer lugar, quien te sedujo fui yo. Sé que te arreglas para mí, pero eso ya es porque te seduzco, y no soy un pescador, soy un hombre que un día vas a advertir que sabe menos de lo que parece, a pesar de haber vivido mucho y estudiado mucho. Bueno, damos pasitos hacia atrás, así que comencemos por el principio, como dice Aristóteles en su extraordinaria poética. Mire, tenemos que remitirnos al grandioso poema épico de Homero, donde Odiseo, también llamado Ulises según la tradición romana, pues va en su nave muy contento, anhelando pues que ya su nostos, es decir, su viaje de regreso, ahora sí, después de terribles desventuras, pues lo lleve a desembarcar en su isla Ítaca. Estamos en el canto 12 y dice: entre tanto, la bien fabricada nave llegó velozmente a la isla de las sirenas, pues la impulsaba próspero viento, pero enseguida cesó y se hizo una bonanza apacible, pues un dios había calmado el oleaje. Levantáronse mis compañeros para plegar las velas y las pusieron sobre la cóncava nave, y sentándose al remo blanqueaban el agua con los pulimentados remos. Entonces yo partí en trocitos con el agudo bronce un gran pan de cera y lo apreté con mis pesadas manos. Enseguida se calentó la cera, pues la oprimían mi gran fuerza y el brillo del soberano Helios, y la unté por orden en los oídos de todos mis compañeros. Estos a su vez me ataron igual de manos que de pies, firme junto al mástil, sujetaron a las amarras y sentándose batían el canoso mar con los remos, con que cuando la nave estaba a una distancia en que se oía un hombre al gritar en nuestra veloz marcha, no se les ocultó a las sirenas que se acercaban y entonaron su sonoro canto. Vamos, famoso Odiseo, gran honra de los aqueos, ven aquí y has de tener tu nave para que puedas oír nuestra voz, que nadie ha pasado de largo con su negra nave sin escuchar la dulce voz de nuestras bocas, sino que ha regresado después de gozar con ella y saber más cosas, pues sabemos todo cuanto los argivos y troyanos trajinaron en la vasta Troya por voluntad de los dioses. Sabemos cuánto sucede sobre la tierra fecunda. Así decían lanzando su hermosa voz. Entonces mi corazón deseó escucharlas y ordené a mis compañeros que me soltaran, haciéndoles señas con mis cejas, pero ellos se echaron hacia atrás y remaban, y luego se levantaron Perímedes y Euríloco y me ataron con más cuerdas, apretándome todavía más. Cuando por fin las había pasado de largo y ya no se oía más la voz de las sirenas ni su canto, se quitaron la cera a mis fieles compañeros, la que yo había untado en sus oídos, y a mí me soltaron de las amarras. Y conste que aquí casi le leí completito, ¿no? La parte de las sirenas, del canto de las sirenas. Y ahí está Odiseo, amarrado al mástil, ¿no?, para no sucumbir ante las sirenas. Bueno, veamos, las sirenas son divinidades, al igual que las musas, pero bueno, de muy diferente naturaleza. Las sirenas son seductoras, son ambiguas, no pueden satisfacer las pasiones que provocan, o sea que su erotismo es tanático, brindan el placer de morir. Al escuchar el canto de la sirena, los hombres pues quedan fascinados, ¿no?, condenados a morir, con la esperanza de escuchar eternamente su canto. Es decir, una historia
¿Qué dicen saber las sirenas? ¿Qué cantan las sirenas? Ellas dicen que una historia que saben, pero no sabemos lo que ellas saben. Entonces hay que tomar en cuenta que las sirenas invierten la lógica del canto de los aedos, porque los aedos inmortalizan acciones memorables de los héroes y las sirenas conducen al olvido y a la muerte y el olvido. Ahora mire, es muy relevante que Franz Kafka retomara el mito y escribiera en 1917 el cuento titulado El silencio de las sirenas, un relato breve que reinterpreta el mito griego de Odiseo y pero que se enfoca en el silencio de las sirenas en lugar de enfocarse en su canto. Entonces, bueno, en el cuento de Kafka, el verdadero problema de Odiseo no es el canto de las sirenas y que la cera y las amarras, ¿no? Las sogas, las cadenas, no fueron en realidad su salvación, porque las sirenas poseen un arma todavía mucho más terrible que su canto. ¿Sabe cuál es esa arma? Su silencio. Y Odiseo llegó a ver a las sirenas creyéndose a Sálogo. Vio su cabello mojado, sus ojos llenos de lágrimas, sus labios entreabiertos, y estaba convencidísimo de haber conseguido escapar de su poder de seducción, pero lo que no sabía es que aquel día las sirenas habían decidido no cantar. Y bueno, es que el silencio puede herir todavía más que las palabras. Mire, leo, es que es muy chiquito, es muy pequeño el relato de Kafka, es muy interesante. Dice, las sirenas poseen un arma más terrible que el canto, el silencio. Es probable que alguien se hubiera salvado alguna vez de sus cantos, aunque nunca de su silencio. En efecto, las terribles seductoras no cantaron cuando pasó Ulises, tal vez porque creyeron que aquel enemigo solo podían herirlo así. Tal vez porque el rostro de Ulises, quien solo pensaba en ceras y cadenas, les hizo olvidar toda canción. Y aquí termina, Aquí termina el cuento de Kafka. Muy breve. Pero qué barbaridad, es Kafka. Y bueno, y por otro lado, sin que sea menos importante, en 1933, Bertolt Brecht publica su relato Odiseo y las sirenas. Y bueno, leemos este es el fragmento final. Dice, ¿quién puede decir, aparte de Odiseo, que las sirenas cantaron realmente a ver a ese hombre atado al mástil? ¿Querrían aquellas poderosas y hábiles mujeres prodigar su arte con gente que no tenía ninguna libertad de movimiento? ¿Será esto la esencia del arte? Antes me inclinaría a pensar que las gargantas hinchadas vistas por los remeros se debían a los insultos, mire, que con todas sus fuerzas lanzaban ellas contra aquel cauto y condenado provinciano, y que nuestro héroe se retorcía en el mástil, cosa de la que también existen testimonios, dice Brecht, porque en definitiva se sentía avergonzado. Es que esto es tremendo, porque de algún modo vemos que Kafka sigue la línea del mito y que lo refuerza, claro, de una manera muy dramática. Y en cambio Brecht desarticula el mito, convierte a Odiseo en un antihéroe, en un simulador, en un embustero, en un engañador. Entonces, visto así, ¿no? En el relato de Kafka, las sirenas no cantan porque las sirenas fueron encantadas por el rostro del héroe. Odiseo las sedujo y las sirenas quedaron silenciadas. Y en el relato de Brecht, las sirenas ni seducen, ni tampoco permiten la seducción, ni siquiera guardan silencio, sino que simplemente insultan al héroe por no enfrentarlas, por escudarse en una artimaña, en un engaño. Y esta artimaña o engaño está también está asociado, ¿no? En esta parte al mito alemán, a la leyenda alemana de la sirena Lorelei. Mire, se dice que Lorelei era una hermosa doncella que se arrojó al río Rin desesperada porque su amante la traicionó, le fue infiel, y ella se transformó en una sirena que atraía a los pescadores a la perdición, y pues bueno, una de las infelices víctimas del despecho, del odio de Lorelei, fue Ronald, un apuesto joven, hijo de un noble, que escuchó el canto de la sirena Lorelei y al querer poseerla se ahogó.
Bueno, entonces, tenemos por lo menos estos tres referentes relacionados con las sirenas. Aquí en este momento, entre más la Odisea de Homero, El silencio de las sirenas de Franz Kafka, Odiseo, Kafka, y aparte Odiseo y las sirenas de Bertolt Brecht, y la leyenda alemana de la sirena del río Rin, Loreley, y bueno, que estamos hablando aquí de la novela Aprendizaje o el libro de los placeres de Clarice Lispector, donde la protagonista, apodada Lori, en realidad se llama Loreley, pero ella no conoce el mito, y Ulises lo usa, ni la leyenda ni nada. Y Ulises usa todo esto para aclararle que él no es uno de los pescadores de la leyenda alemana, tampoco es un noble, ni un marinero, ni un héroe. Es decir, que no es un hombre que se deje seducir por un canto. Quizá le seduce más el silencio. Porque mire, está clarito que Lori y Ulises a lo largo de la novela están mediados por la palabra y el silencio como dos maneras opuestas pero complementarias que sirven para expresar la identidad. Entonces, visto así, lo que seduce en esta novela de Clarice es la revelación de la identidad que no necesita palabras para revelarse. Y por otro lado, lo que desea Ulises es que Lori construya su verdadera voz, su yo, su identidad sin influencia de los moldes de la familia ni de la cultura, que Lori se exprese libremente, que se libere de las ataduras de los mecanismos tanto conscientes como inconscientes de los que no nos podemos desprender del todo, ¿eh? Ahora bien, mire, para los protagonistas de la novela, el silencio es la fuente de las palabras. Es algo que se puede escuchar el silencio, y hay que aprender a descifrar el silencio. Por eso la novela inicia con una coma, porque lo que antecede a la escritura es el silencio. Es la palabra brota del silencio. La escritura nace del silencio, nace de lo no dicho. Y para que haya literatura, tiene que haber algo que aún no se haya dicho o no se haya contado, o no se haya expresado, por lo menos de una manera distinta. Mire, incluso Ulises afirma que hay un gran silencio dentro de él. Bueno, ahora le cuento que 3 años después de publicada la novela Aprendizaje o el libro de los placeres, Clarice Lispector escribió un relato hermosísimo titulado Silencio, donde, hablando de la ciudad de Berna, dice: se puede pensar rápidamente en el día que pasó o en los amigos que pasaron y para siempre se perdieron, pero es inútil esquivarse. El silencio está ahí, aún el sufrimiento peor. El de la amistad perdida es solo fuga. Pero si al principio el silencio parece aguardar una respuesta, ¿cómo ardemos por ser llamados a responder? Pronto se descubre que de ti nada exige, quizá tan solo tu silencio. ¿Cuántas horas se pierden en la oscuridad suponiendo que el silencio te juzga? ¿Cómo esperamos en vano ser juzgados por Dios? Surgen las justificaciones, trágicas justificaciones forzadas, humildes disculpas hasta la indignidad. Tan suave es para el ser humano mostrar al fin su indignidad y ser perdonado con la justificación de que es un ser humano humillado de nacimiento, hasta que se descubre que él ni siquiera quiere su indignidad. Él es el silencio. Puede intentar engañársele también. Se deja caer como por casualidad el libro de cabecera en el suelo, pero horror. El libro cae dentro del silencio y se pierde en la muda y quieta vorágine de éste. ¿Y si un pájaro enloquecido cantara? Esperanza inútil. El canto apenas atravesaría como una leve flauta el silencio. Esto es tremendo. Qué genial es Clarice Lispector y qué también es tan compleja su literatura. Usted sintió como el silencio se introduce en la garganta cuando leemos a esta gran escritora. Bueno, vemos que el silencio es algo que encierra un mensaje oculto más allá de las palabras y fuera de lo racional. Hay algo que parece sagrado en el silencio, inacible, inaprensible, que expresa
todo lo que no se puede decir mediante lenguaje y que es por definición imperfecto y necesita ser complementado por el silencio. Es la parte oculta del habla y de la escritura. Y en la novela de Clarice Lispector vemos que Lori y Ulises aprenden a usar el silencio del lenguaje como para derribar el muro social y lingüístico, dijéramos psicolingüístico, que se ha erigido entre ellos. Mire, porque para Lori las palabras al principio son paradójicamente lo que le impide comunicarse con Ulises, porque constituyen una barrera entre los dos. Por eso se debaten continuamente entre la necesidad de hablar y el silencio. Y ese conflicto interno a Lori le produce mucha angustia y mucha frustración, porque Lori casi siempre es incapaz de expresar con palabras lo que le quiere decir a Ulises, y por lo tanto él le propone un trato: que intente escribir, y luego le entregue la carta en silencio. Es decir, Lori tiene que aprender a utilizar su propia voz, su propio canto de sirena, en el sentido en que la voz, en la escritura, se convierte en el cuerpo de la escritura, se convierte en una identidad. Y mire, cuando Ulises le recomienda que hable menos, para no perderse en palabras, esto es genial. Ella le responde: no, me callé toda la vida. Y en ese momento, el conflicto entre la palabra y el silencio, que implica el uso de unas palabras insuficientes, y la existencia del silencio, es una consecuencia también de no poder explicarse. Pero esto se convierte como en una unión armónica de estos dos elementos que se apoyan y se nutren mutuamente: el silencio y la palabra. Y en este sentido es clarito que para Clarice Lispector esa es la única manera posible de expresarse, entre los silencios y las palabras. Es que en el silencio están contenidas más palabras que en la voz, y es obvio que en las obras literarias, sobre todo en la poesía, lo más significativo son los silencios. Además, Lori está convencida de que es ella la que seduce a Ulises, y Ulises afirma rotundamente que es él quien seduce a Lori, quizá porque necesita sentirse superior a ella. Para él es ella la que tiene que aprender, la que tiene que seguir sus enseñanzas para merecerlo. Entonces, mientras Ulises espera pacientemente que Lori esté algo así como preparada para estar con él, ella se empeña en provocarlo y se empeña en jugar con el deseo. Y aunque el papel de él en la relación parece que siempre es el dominante, igual que en el cuento de Kafka, sabemos que en el fondo Ulises mismo está convencido de que su superioridad intelectual, pues obviamente no le sirve, no le es útil frente al silencio y frente al deseo, porque en ese silencio está contenido el deseo, y el deseo es poderosísimo. No importa, es poderosísimo ante cualquier elevado coeficiente intelectual, es muchísimo más poderoso. Bueno, entonces, Aprendizaje o el libro de los placeres, pues es un viaje místico, es la búsqueda de la propia identidad a través del amor, en una relación entre maestro y alumna, donde el maestro Ulises transmite ese rol, es imprescindible. Pero cuidado, porque esto sería inútil y falso sin el conocimiento intuitivo de la discípula Lori. Y bueno, aunque al final Ulises parece humilde, incluso se arrodilla ante Lori, ¿no? Así muy dramáticamente, esa sumisión es mínima en comparación con todo el proceso de aprendizaje de los dos, porque los dos aprendieron, aunque parece, ¿no?, que solamente Lori. Y esto está clarito, ¿no?, porque enseguida ella se arrodilla también. Bueno, ya sabemos que el amor nos hace poner rodilla en tierra, y también sabemos que no hay sumisión igualitaria. Si no existe esta sumisión igualitaria en el amor, pues no hay amor, y esto es muy paradójico en la novela. Por una parte, Lori aprende a ser ella misma y a encontrar su propia voz, y por otro lado, parece que nunca abandona como su rol pasivo, porque ese rol pasivo es el silencio.
Es el silencio del canto de las sirenas. Y eso es más peligroso para los hombres que el canto en sí. Bueno, veamos, nos queda claro que cuando Lori empieza la búsqueda de su propia voz, es decir, de su identidad, lo hace siempre a través de un hombre. Ese es el problema de Lori. Porque todas las personas importantes de su vida siempre han sido hombres. Su padre, sus hermanos, sus amantes, Ulises, obviamente. Y bueno, en la novela la madre está ausente y ni siquiera se le menciona, ¿no? Y por supuesto hay otra presencia masculina constante que es Dios. Dios. Bueno, ya hablaremos de esto. Lori trabaja como maestra de primaria, que además, bueno, sabemos que es una profesión femenina muy clásica, y también sabemos que él es el padre de Lori, el que paga su departamento, y es con el dinero también del padre con el que se compra vestidos y con el que hace todo absolutamente. Por eso decimos que parece un rol pasivo, ¿no? Y Ulises representa en todo momento para ella una figura de autoridad, es un profesor de filosofía, es él quien le enseña, quien pone las distancias, quien siempre llama. Ella se queda como esperando, ¿no?, que el teléfono suene, y en las raras ocasiones en las que decide llamarle, Ulises se muestra como muy distante, porque es él quien toma siempre las decisiones, incluso la de esperarla, prometiéndole castidad mientras ella esté aprendiendo. Todo un tema, ¿eh? Entonces, según se nos dice al principio de la novela, lo que Ulises decide es que Lori debe aprender a vivir sin dolor. Aprender a vivir sin dolor. Y ser capaz, cuando le preguntan por su nombre, responder: mi nombre es yo. Mi nombre es yo. Así dice en la novela. Y bueno, ella al principio, pues no está segura de querer esto porque a Lori esto le parece como una tremenda ridiculez, un ridículo, pues, dice en la novela. Pero ahora, ¿no? Había llegado el momento de decidir si continuaría o no viendo a Ulises. En súbita rebelión no quiso aprender lo que él pacientemente quería enseñarle, y ella misma aprender se rebelaba sobre todo, porque aquella no era para ella época de meditación que de pronto parecía una ridiculez. Estaba vibrando de puro deseo, como le sucedía antes y después de la menstruación, pero era como si él quisiera que ella aprendiese a andar con sus propias piernas, y solo entonces, preparada para la libertad por Ulises, fuese de él. ¿Qué es lo que quería de ella, además de tranquilamente desearla? Y bueno, lo que realmente sucede en la novela es que se pone en juego todo el mecanismo del erotismo, el juego del erotismo. Ulises no llama a Lori, Lori está desesperada, pero si Lori no acepta que Ulises la guíe, entonces él perderá pues el amor y perderá el poder. Todo un tema. Y nuestra Sor Juana Inés de la Cruz, mire que conocía a la perfección el tópico. Por eso decidí como escoger este soneto maravilloso para que vea y desde cuándo, ¿no?, vemos esto en la voz de las mujeres. Dice el soneto de Sor Juana: al que ingrato me deja, busco amante. Al que amante me sigue, dejo ingrata. Constante adoro a quien mi amor maltrata. Maltrato a quien mi amor busca constante. Al que trato de amor, hallo a diamante. Al que trato de amor, hallo diamante. Y soy diamante al que de amor me trata. Triunfante quiero ver al que me mata, y mato al que me quiere ver triunfante. Y si a este pago padece mi deseo, si ruego a aquel mi pundonor enojo, de entrambos modos infeliz me veo. Pero yo por mejor partido escojo, de quien no quiero ser violento empleo, que de quien no me quiere vil despojo. ¡Qué maravilla! Esto es el mecanismo de control más poderoso: el sexo, el erotismo, el amor. Y en el juego del amor hay máscaras, maquillaje, vestidos, la paciencia de Ulises y Lori mirándose en el espejo. Y la primera vez que Lori se observa, se da cuenta de que solo es guapa, pero por el hecho de ser una mujer. Mire, esto es increíble. Así que, como en el baile de máscaras, ¿no? Lori elige su propia máscara y Ulises también. Y elegir una máscara es una elección. Y esto también es parte de la identidad del juego del amor. Y cuando el juego termina, cuando se llega al lecho,
cuando se enciende verdaderamente la llama del amor, el real, el auténtico en la desnudez, las máscaras se caen. Ya las máscaras no son necesarias, porque será el verdadero yo el que se encuentre con el otro. Es el momento de poder decir, en vez de decir yo soy Lori o yo soy Ulises, entonces es momento de decir yo soy yo. Fíjese, cuando Lori se empieza a deshacer, ¿no?, de sus vestidos ajustados, provocativos, porque para ella esto era la seducción, ¿no?, y de su maquillaje, y cuando queda de verse con Ulises en la piscina y tiene que aparecer pues delante de él, imagínense, mojada, ¿no?, sin maquillaje, en traje de baño, es decir, su cuerpo sin máscara, y esto le hace sentir mucha vergüenza, y esto le costará muchísimo superar. Incluso cuando prepara su encuentro final, ¿no?, con Ulises, pasa mucho tiempo eligiendo el vestido adecuado y bueno, pero cuando el momento llega de verdad, se olvida del vestido y se olvida de todo lo que tenía preparado y sale a la calle sin máscara, con el rostro desnudo, entre comillas. Pero Ulises también al final se desnuda, se despoja de su narcisismo, de su superioridad intelectual y queda de rodillas. Ambos han aprendido a ser libres. Bueno, decíamos que en la novela la médula es el juego erótico que otorga toda esa libertad. Vemos cuando Ulises decide que Lori ya está preparada, le apunta la dirección de su casa en una servilleta, es que esta escena es genial, y le pide que ella elija el día y la hora para ir a acostarse finalmente con él, y dice, dice en la hora: Lori, no te llamaré más por teléfono hasta que vengas sola. Preferiría que no me llamaras avisando que vienes. Quisiera que sin una palabra tan solo vinieras. Y a continuación, interviene el narrador que dice: era una libertad que él le ofrecía. Sin embargo, ella preferiría que él mandase en ella, que señalase día y hora, pero sintió que era inútil intentar hacerlo cambiar de idea. Y después de pasar juntos una noche, Ulises decide que lo mejor sería casarse. Ella está de acuerdo y añade que le gustaría quedar embarazada y él le responde: sé paciente. Por otra parte, la próxima vez tienes que tener cuidado porque vamos a esperar el momento justo para tener un hijo. Antes, para facilitarlo, incluso lo realmente justo sería casarse. Bueno, es que está clarito. Yo digo que por eso se llama Clarice, ¿no? Clarito, que Clarice Lispector nos dice aquí que el amor es muy ambiguo y que queremos siempre como apresarlo, porque hay como una especie de hostilidad reprimida y que es en todo momento, dijimos, hay muchísima ambigüedad en el amor. Pero en la novela, lo vemos en la novela, y lo vemos en la vida también, ¿no? Lori usa a Ulises como espejo para construirse a sí misma, y la búsqueda de su propia voz y su propia identidad está unida también a la búsqueda de Dios. Mire, dice en la novela: o no sería paz lo que ella quería. No podía, mientras tanto, impedir, casi usufructar lo que imaginaba que sucedía después de morir, al igual que había apoyado el cuerpo en la tierra, apoyarse toda hasta ser absorbida por Dios. Ya quiso estar muerta, no porque no quisiera la vida que aún no le había dado su secreto, sino porque ansiaba esa integración sin palabras. Pero la palabra de Dios era de un mutismo tan completo que aquel silencio era Él mismo. Tampoco quería entrar más en la iglesia, aunque tan solo fuese para respirar la penumbra fresca y recogida. Bueno, ya sabemos, Dios es la muerte, Dios es el silencio, y sabemos que Dios es una de las constantes en la obra de Clarice Lispector. Pero es muy curiosa la actitud de Clarice Lispector en sus obras, su actitud hacia la muerte, porque Dios y la muerte, Dios y el silencio le inspiran como un anhelo sensual, casi erótico. Es una de las muchas cosas, ¿no?, que tiene Clarice Lispector en común con los místicos: el deseo de vivir una experiencia extrema, a la vez corporal y cósmica, y hay una constante búsqueda
del Dios escondido en todas las obras de Clarice Lispector. Aparecen continuamente personajes preocupados por la búsqueda de Dios relacionada con el silencio, un tipo de silencio que está dentro de uno mismo, de una misma, y que encierra un misterio. Entonces, el silencio y la muerte son dos claves en la búsqueda de Dios. Mire, Lori desea comprender lo inefable, lo que está más allá del lenguaje. Es decir, Lori busca a Dios, que es lo mismo que buscar su propia voz y que también equivale a la búsqueda del otro. Y bueno, además, otro símbolo poderosísimo en esta novela es el agua de mar, porque no hay que olvidar que Lorelei no deja de ser una sirena buscando su propia voz. Dice en la novela, ahí estaba el mar, la más ininteligible de las exigencias no humanas, y ahí estaba la mujer, de pie, el más ininteligible de los seres vivos. El día que el ser humano se hizo una pregunta sobre sí mismo, entonces se convirtió en el más ininteligible de los seres, por donde circulaba sangre, ella y el mar. Bueno, el mar llama a Lori porque su canto de sirena, todo su poder de mujer, su voz femenina, su identidad, está simbolizada en el mar. La mujer y el mar son lo mismo, y Lori se deja cubrir por las olas, dice la novela. La sal, el yodo, todos los líquidos la dejan por unos instantes ciega, toda empapada, aterrada de pie, fertilizada. Y mire que bueno, absorbe el agua no solo por fuera, sino también por dentro. Dice en la novela, con el cuenco de las manos lleno de agua, la bebe a grandes tragos, buenos para la salud de un cuerpo. Y era eso lo que le estaba faltando, el mar por dentro, como el líquido espeso de un hombre, ahora está toda ella igual a sí misma. Entonces, para poder encontrarse a sí misma, Lori necesita el elemento masculino que entra en ella, que la fertiliza, porque lo masculino en las obras de Clarice Lispector es siempre parte de la identidad femenina. Bueno, otro símbolo importante en esta novela es la fruta. Las manzanas son la fruta favorita de Lori, dice en la obra, y al contrario de Eva, al morder la manzana entraba en el paraíso. Y bueno, obvio, lo que quiere Lori es saber, porque el conocimiento entra en el cuerpo de una manera física por la boca. Hay que morder la manzana y hay que beber agua de mar. Y cuando Lori se prepara para el encuentro final, para acostarse con Ulises, primero se bebe un vaso de agua, bueno, todo esto es metafórico, simbólico, y luego se come una pera, una fruta, ¿no? Y Ulises la está esperando en un cuarto lleno de rosas, y mientras espera, cada vez que las rosas se marchitan, vuelve a comprar otras. Son una especie de premonición, es como una especie de anunciación. Y cuando Lori llega por fin, ya no le hacen falta las rosas porque ella es una rosa, dice en la novela. Eres la misma de siempre, solo que te abriste en rosa rojo sangre. Tiré las 2 docenas de rosas porque te tengo a ti, rosa grande y de pétalos húmedos y espesos. Se fija qué mística es Clarice Lispector. Las rosas que Ulises tenía en esa casa no se pueden marchitar, pero Lori es que es la rosa misma, ¿no? Porque se ha transformado en eso. Ella no puede marchitarse porque ha encontrado su propia voz en el mar. Bueno, Aprendizaje o el libro de los placeres, publicado en 1969, es una prosa introspectiva, una prosa lírica, vanguardista, experimental, que habla sobre el despertar del amor propio, de la plenitud vital del amor. Es un viaje de aprendizaje hacia el placer sin culpa. Y bueno, Clarice Lispector, ya lo sabemos, es una de las máximas figuras de la literatura brasileña y de la literatura universal del siglo XX. Transformó Clarice Lispector la narrativa mediante el uso de una como introspección, vamos a llamarle tripartita. Introduce lo filosófico, lo sociológico, lo psicológico. Sus obras exploran profundamente la condición humana, pero en la experiencia femenina. Y bueno, mire, el próximo año, 2027, vamos a conmemorar el 50 aniversario del fallecimiento de Clarice Lispector. Y así en enero
Lo primeritito que vamos a hacer es releer y comentar ese cuento inolvidable donde Clarice Lispector escribió: no era yo una niña con un libro, era una mujer con su amante. Soy Margarita Díaz de León, Literatura en Espiral.